a leer Hebreos 4:12, o más bien dicho, a repetir Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aarón, ¿quieres orar por este tiempo de predicación? Para pedirnos eso, por favor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por estar aquí en tu casa, Señor, y te pedimos abras nuestra mente, Señor, para captar lo que tú quieres de nosotros. Te agradecemos, Señor, te ponemos en tus manos la vida del hermano Edgar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. En este pasaje encontramos a Pablo, ¿y alguien sabe quién más? ¿Silas? Y a Silas, encarcelados. Están en Filipos, porque, bueno, sabemos que es Filipos porque es el carcelero de Filipos, ¿verdad? De la ciudad de Filipos, o de los Felipes, o la ciudad de los filipenses, podríamos decir. Pablo y Silas están encarcelados ahí. Voy a leer un poquito antes del pasaje que hemos leído o que hemos estado viendo. En Hechos capítulo 16 encontramos que Pablo a medianoche, después de ser enviado a la cárcel, ora con Silas, o están orando. Te lo voy a leer, versículos 25, 26 y 27. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y después pasa todo lo que acabamos de ver, a Pablo y al carcelero, a Silas, teniendo un encuentro. Le puse como predicación, Padre de Testimonio. ¿Verdad? Este es el título de la predicación. ¿Cómo ser un padre de testimonio? Y déjeme decirle lo que le he dicho muchas veces. Cuando hablo de padre, la mamá no se vayan a dormir, van a hablar de los padres, o sea, no es para mí. Yo paso, no soy papá, ni nunca será papá, eso lo entiendo, pero sí podemos tener estas características y que usted sea una madre de buen testimonio, que sea una hermana de buen testimonio o una hija de buen testimonio, una persona de buen testimonio. Le puse un padre o padre de buen testimonio porque específicamente este mes voy a estar hablando sobre la familia. Lo voy a dividir en papá, mamá e hijos, y después, si me queda tiempo, hablaré de toda la familia completa. Ya ven que este mes vamos a querer andar celebrando el día de San Valentín, y no sé si usted ya sabe quién es San Valentín, pero usted lo quiere celebrar. Y está bien, si me quieren regalar algo,
no se preocupe, no se lo voy a rechazar, lo voy a aceptar. Pero bueno, quiero hablar de este amor de la familia y cómo es que debemos de tener un verdadero amor, cómo es mostrar un verdadero amor. Y creo que mostrar un verdadero amor hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, es teniendo buen testimonio. Muchas veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Queremos que nuestros hijos se comporten de una manera como nosotros no nos comportamos. He escuchado muchos papás que le exigen a sus hijos que vayan a la iglesia y ellos no van. He escuchado a muchos papás que le exigen a sus hijos que tengan una manera de hablar correcta, que no echen maldiciones y son bien maldicientos. ¿Verdad? O sea, no digas eso, se oye mal. Y cuando hablan de manera, voy a decir, bien descompuesta, para hablar de una manera que les caiga bien. Sí, en realidad, muchas veces no hemos aprendido a mostrar un amor correcto. Podemos decir, y yo muchas veces también he dicho, bueno, es que no nacemos sabiendo ser padres, porque pues nos hemos equivocado, y más si le preguntan a los hijos son jueces letales. Los que tenemos hijos sabemos que los hijos, no hombre, como si ellos no se equivocaran, yo les digo, como si ellos no se equivocaran, hablan y dicen. Pero hoy yo quiero hablar de este padre, el carcelero de Filipos. Imagínense, ¿cómo ha de haber sido este carcelero de Filipos? ¿Cuál ha de haber sido su característica como persona? Mire, pues está tratando con puros bandidos. Y para tratar con bandidos, decía mi papá, para tratar con bandidos hay que ser bandido, decía. No, hay que tratar de una manera a una persona que está en la cárcel y que está acostumbrado a maltratos, a insultos, a cuestiones incorrectas. No le puede decir, por favor, joven, pase y siéntese, ¿verdad? Porque hasta se va a burlar de alguien. O se va a burlar del que le diga, por favor, puede pasar y sentarse y tomar un buen descanso. Si usted ve las características del carcelero de Filipos, por el primer impulso de lo que quería hacer, cuando vio que vino un terremoto, o escuchó que estuvo el terremoto, o sintió que estuvo el terremoto, por cierto, un terremoto bien raro. Abre puertas y quita cadenas. Bueno, es más fácil que se hubieran caído todos los muros, ¿verdad? Y bien raro este terremoto. Rarísimo. Ningún encarcelado huyó. Ningún preso huyó. Todos los presos se quedaron. Yo dije, a lo mejor Pablo cantaba como los de Casa de Dios. Y más cuando son himnos nuevos, nos ganan las pistas, o nos sobra pistas, no sé. Bueno, Pablo y Silas cantaban, o lo que yo les acabo de leer, dice que todos los estaban escuchando. Por supuesto, no era labor de Pablo, ni labor de los de Casa de Dios. El Espíritu de Dios obró totalmente. Si usted ve la historia, que no vamos a hablar toda la historia, pero si usted ve todo esto, ¿cómo es que Dios se muestra, el Espíritu de Dios se muestra grandemente
en este fenómeno. Primero, un terremoto. Segundo, no se caen, sino se abren las puertas. O las cadenas se sueltan. Mire, Pablo y Silas, según lo que entendemos, es que estaban atados de pies y de manos, o con los cepos, unos pues, grilletes, y no nomás eran grilletes, eran unas cosas como de madera que los tenían parados, y estaban en lo profundo. Ellos estaban en las de abajo. Porque hay medias cosas así, medias difíciles de entender. Porque si Pablo estaba abajo y el carcelero cuando entra se quiere matar, y Pablo le dice, no te mates, estamos todos adentro. Primero tenemos que entender que pasó algo de tiempo. Que Pablo sí se salió de su celda. Porque si Pablo estaba abajo, ¿cómo es que supo, oyó, vio que el carcelero se quería matar? Si usted lo entiende literalmente, va a tener grandes dificultades. En pocas palabras, el Espíritu de Dios está obrando ahí. Mire, puedo valer que se hayan abierto las puertas sin pensar que Dios no actuó, que las cadenas se soltaron. Pero luego digo, que los presos no se hayan ido, eso sí es Dios. Pues si eran presos, ¿cuál era su característica? Cuando se querían ir, ahora sí aquí aprovechamos y nos vamos, y que no se haya ido nadie. En la vida, Dios se muestra a muchas ocasiones y nosotros seguimos actuando igual. En la vida, Dios sigue mostrándose en nosotros, haciendo milagros, y que posiblemente no vemos, como ahorita a lo mejor ya había leído este pasaje, pero ustedes no se habían enterado que las puertas se abrieron y hubo un terremoto, que las cadenas se soltaron, y que por qué se sueltan las cadenas y no se cayeron los muros mejor. ¿Qué pasa con los terremotos? Más fácil que se caigan los muros, las paredes, que hayan quedado todos aplastados. Pero se abren las puertas, si sueltan las cadenas y no se va ningún preso. Muchas veces así pasa en nuestras vidas. Dios mostrándose y nosotros no vemos. Mire, el primer paso de un padre de testimonio, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Vio lo que le estoy diciendo? Si usted lee el pasaje anteriormente, Pablo está abajo, pero Pablo es el que le dice, no te hagas mal, pues todos estamos aquí. No se fue ningún preso. ¿Sí sabe por qué se quería matar el carcelero de Filipos? Porque cada preso que se le iba, él tenía que pagar la condena de cada preso, o tenía que morir. Así era la característica, dijo el carcelero. Ahora sí, no tengo escapatoria, me tengo que morir, me voy a morir. Que se le hayan ido 2 de 30 años o 3 de 30 años, son 90 años, digo, mejor me mato. Cuando estoy diciendo 3, poquitos, ¿verdad? De 30 años, 3 no más. O que se le hayan ido 50 de 2 años cada uno. Uno dijo, yo me mato. Pero Pablo le dice, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, ahora sí, se precipitó adentro. O sea, entró a la cárcel, todavía entraba y ya se quería matar. Se precipitó adentro y temblando
se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un padre de testimonio debe de reconocer su necesidad de Dios. Mire, nosotros somos tan débiles, y Dios nos dice que somos tan débiles que no podemos hacer que crezcamos un centímetro más. Ya nos quedamos como nos quedamos. A Jesús le tocó mayor reparto. Pero si Jesús quiere llegar a 2 metros, por más que Él quiera, no va a llegar a 2 metros. No podemos hacerlo. Muchas veces al levantarnos, tenemos que enterarnos, saber, agradecer que necesitamos de Cristo. Un padre de bendición reconoce su necesidad de Cristo. No sé si usted sabe el contexto o se acuerda del contexto de Pablo en Filipos, que lo meten a la cárcel por predicar de Cristo y lo llevan a la cárcel de esta ciudad de Filipos. Ya vive este hombre, un hombre que por naturaleza tenía que haber sido rudo, tosco, un hombre que por naturaleza no tenía conocimiento de Dios, o por lo que dice, sabemos que no tiene conocimiento de Dios. Pero él entiende que necesita de Dios. Usted y yo, por más que queramos, no podemos cuidar a nuestros hijos. Lo que he hecho yo, solamente ponernos en manos de Dios. Ay, Señor, tú sabes. Yo no puedo. Me decía una persona que tenía hijos chiquitos y dijo: ay, hermano, qué difícil es tener hijos pequeños. Y yo dije: espérate que crezcan para que veas lo que es difícil. Esto es de kinder. Y si nosotros como padres no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, estamos haciendo o teniendo el más grave error en nuestras vidas: creer que nosotros podemos solucionar o cuidar o guiar de la manera correcta a nuestros hijos sin Cristo. Olga, mi esposa, a mis hijos les cae muchas veces, de una manera coloquial lo voy a decir, le cae gorda a mis hijos. Porque Olga está ahí. ¿Ha oído el dicho del cuchillito de palo? Bueno, esa es mi hermana Olga. Tienen que orar, tienen que buscar a Dios, están yendo a la iglesia y luego cuando no ofrendan o no diezman, les dice: ustedes son unos rateros porque le roban a Dios. Así que en esos momentos no es la más famosa ni la más preferida. Pero si nosotros como padres no entendemos que necesitamos de Cristo, ellos son los que van a tener más dificultad. Fíjense lo que dice este hombre. Vio el milagro de Dios. Todos estamos aquí
se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Vio su necesidad? Imagínense, temblaba. Yo me lo imagino, disculpe por los colores, pero me imagino un hombre moreno, alto, grande, fuerte, tosco, brusco, hincado a los pies de Pablo y de Silas y entrando tembloroso, pero dijo las palabras correctas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Me gusta a mí mucho el libro de Eclesiastés y en el capítulo 12 el pasaje que más me gusta de la Biblia, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y a su voluntad, porque esto es el todo del hombre. Es capítulo 12, versículo 12 o 13, o del 11 al 13, por ahí está la cita exacta. Un padre de bendición entiende su necesidad de Cristo. Entiende que necesita a Cristo, que necesita saber que no tiene el control, que no puede tener el control. Este hombre, imagínense, en cuanto a usted le gusta, en minutos pasó de estar tranquilo, tener todos adentro de la cárcel, a querer suicidarse. Y así pasa cuando no tenemos a Cristo. Podemos entrar en grande dificultad. Que nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos estén en problemas. Podemos pensar, ¿qué hubiera pasado si este hombre se hubiera matado? Vamos a decir lo más sencillo. Porque el hombre, seguramente su familia vivía en las instalaciones de la cárcel. Porque también eso era la forma. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera suicidado? Primero, a la familia la corren. A ver, necesita venir otro carcelero, váyase. Segundo, no hay sostén para la familia. Tercero, en ese tiempo, la familia, no teniendo el sostén principal, hubieran quedado totalmente desamparados. Si era familia chica, seguramente a mendigar, a pedir o a vivir de lo que le daba la gente. Un hombre, un padre de testimonio, reconoce la necesidad de Cristo. Este hombre vio grandes milagros, grandes cosas en sus vidas, y lo primero que hizo fue reconocer su necesidad de Cristo. Mire, yo digo que este hombre, el gran milagro que vio, posiblemente no vio que solamente se abrieron las puertas, que las cadenas se zafaron, posiblemente no vio esto, pero sí estoy seguro que vio que ningún preso se fue. Eso sí estoy seguro que lo vio. Y eso lo hizo entender que él tenía necesidad de Cristo. Eso sin hablar del testimonio que estuvieron dando Pablo y Silas, porque no es esa la predicación. Pero Pablo y Silas, imagínense, a medianoche orando y cantando, y en vez de que los presos lo callaran, los presos los escuchaban. Por eso digo que a lo mejor cantaban como casa de Dios. Entonces, un padre de testimonio reconoce su necesidad de Cristo. No hay mejor manera
de guiar a nuestros hijos en el consejo de la palabra de Dios. No hay mejor consejo que le podamos dar a nuestros hijos que tengan temor de Dios. A lo mejor usted estaba pensando, un padre de testimonio es el que regaña a sus hijos, el que los castiga. Sí, hay que regañarlos, hay que castigarlos, pero primeramente, para poder regañar correctamente, para poder aconsejar, necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo. La Biblia nos habla que le demos a nuestros hijos con vara, que no me vengan los psicólogos de este tiempo, me van a... No, ya saben que yo no soy de la crianza respetuosa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que le demos a nuestros hijos con vara, pero no para desquitarnos. Yo muchas veces lo he dicho, yo a mis hijos sí les di, yo les digo, les arremé tierrita. Y muchas veces lo hice de la manera incorrecta. Lo hice para desquitarme posiblemente un poquito mi coraje o por miedo. Pero hay que platicar con ellos en el temor de Dios, aconsejarles. Luego me dicen que la manera que yo aconsejo de pegarle a nuestros hijos, mis hijos me dicen, es que tú haces doble, primero pegas psicológicamente y luego lo hacías físicamente. Porque los agarraba y decía, te voy a pegar por esto y esto y esto, y esto está mal y esto está mal. Dice, ya no tenía tanto miedo de lo que me pegabas, sino de lo que me decías que ibas a hacer por lo que yo hacía. Pero necesitamos enseñarles, porque a veces nuestros hijos no entienden. Con un, no mi amor. Y luego ya los hijos ven que dicen, ¿por qué no? Yo si decía esto, me hacían como los hijos. Me ponían en el palo del tormento. No es cierto, pero sí me disciplinaban correctamente, o a lo mejor duramente. Pero necesitamos tener temor de Dios, para también no andar golpeando para desquitarnos, no andar golpeando o enseñando de la manera incorrecta, con palabras altisonantes que no van a ayudar a nada, que solamente les va a llevar a que se hagan más rebeldes. Necesitamos el temor de Dios. Este hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La siguiente enseñanza, un padre de testimonio tiene disposición, ¿a quién? A la palabra de Dios. Disposición a la palabra. Yo tengo que preguntar, ¿cuánto lee la Biblia? ¿Sabe que la Biblia no nos invita a leer la Biblia? La Biblia nos invita a escudriñar la Biblia. Nosotros, bueno, ya los pastores, nos conformamos ya de perdido en ella, aunque no la escudriñes. Y digo léela, no léela, léela. Disposición a la palabra. Ahorita hablábamos en el Instituto Bíblico del Salmo 119. Son de los pasajes que yo recomiendo que lean
que están empezando a leer la Biblia. Por supuesto, primero el Evangelio de Juan, luego la primera carta de Juan y después el Salmo 119. Y me dicen, ¿por qué? ¿Porque es mucho? No, no es porque es mucho. Porque habla de la importancia de la palabra de Dios. Un padre de testimonio, fíjese, necesita tener disposición a la palabra. Ahorita leímos Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Fíjese lo que dice: penetra hasta partir ¿qué? ¿Sabe lo que es el alma? Vamos a decir, es nuestro yo, nuestra característica. Ese es el alma, lo que usted y yo somos. Y dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Y muchas almas de los papás necesitan, más bien dicho, todas las almas de los papás, de las mamás, necesitan ser partida por la palabra de Dios. Toda. ¿Saben lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense lo que dice: y útil para enseñar. ¿Para qué? Redarguir. ¿Para qué? Corregir. ¿Para qué? Para instruir. Para perfeccionar a los santos para la obra de Dios. Un padre de testimonio tiene disposición a la palabra de Dios. Otra vez, quiero que piensen en la característica de este carcelero. Tosco, brusco, posible no muy bueno para leer cualquier cosa. Pero lo primero que hizo, fíjese, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sabe por qué no crecemos? Porque no tenemos disposición a la palabra. Yo le repito, Romanos capítulo 12, y les digo, os ruego por la misericordia de Dios. Y luego les digo, para que lleguen temprano, os ruego por la misericordia de Dios que se levanten a las 9 de la madrugada para que lleguen al instituto a las 10 de la madrugada. ¿Quieres ser un padre de testimonio? No hay mejor consejo que la palabra de Dios. De tener disposición a la palabra de Dios. Este hombre, fíjese su disposición. Él estudió la Biblia, escuchó la Biblia, pero no solamente él, sino que toda su familia. Versículo anterior dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjenme decirle un poquito, irme un poquito a este versículo. Este versículo luego lo entendemos mal y decimos: si yo soy salvo, ya toda mi familia es salva. Eso no dice. Eso no dice. Esa fue una promesa que se le hizo al carcelero de Filipos y se cumplió en el carcelero de Filipos. Para nosotros,
podemos ver que este testimonio del carcelero de Filipos hizo que la promesa se cumpliera en él. Y puedes ver o podemos pensar que el testimonio que nosotros demos es el que puede ayudar a nuestra familia a venir a los pies de Cristo. Pero si tú no tienes disposición a la palabra de Dios, ¿cómo crees que vas a crecer? La Biblia es clara. La Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Fe verdadera, fe en Dios. Tienes que estar en la palabra de Dios. No vas a encontrar fe en Bad Bunny. Si estás escuchando Bad Bunny. Y digo porque ahorita está de moda, porque va a cantar el próximo domingo en el Super Bowl. Sí, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta o no nos gusta, pero queremos encontrar fe en nuestros pensamientos, en lo que nosotros acostumbramos, pero no en la palabra de Dios. No puede ser. No puede ser. Simplemente no hay. Encuentras fe cuando ves la obra de Cristo y lo que Él quiere para ti. Y cuando ves que la palabra de Dios se está cumpliendo en ti. Pero si tú no vas a la palabra de Dios, ¿puedes ver que la palabra de Dios se cumple en ti? Bueno, simplemente y sencillamente no. Un padre de testimonio tiene disposición a la palabra. Te tengo que hacer la pregunta: ¿cuánto lees la Biblia? Segundo, ¿cuánto estudias la Biblia? Quiero que mis hijos sigan mi ejemplo. Yo le he dicho a muchos padres, no, mejor no. No, pues no, ¿para qué? Mejor que sean, les digo, mejor que sean cristianos, mejor que sean fieles. A mí me preguntan muchas veces, y lo digo jugando, me dicen, ¿cómo se llama su hijo? Y yo les digo, pues ¿cómo cree? Juancho no. Se llama Edgar. Y se apellida García. Y no nomás una vez, 2 veces. Pero, ¿para qué quiero que se llame Edgar García? Y siga mi ejemplo. Si yo no estoy teniendo disposición a la palabra de Dios. Necesitamos disposición en la palabra de Dios. Iglesia, necesitamos despertarnos. ¿Por qué recomiendo el Salmo 119? Porque es un acróstico del alfabeto hebreo que cada 8 versículos habla de una letra y habla sobre la importancia de la palabra de Dios. El salmo más largo, es más, el capítulo más largo de la Biblia habla de la importancia de la palabra de Dios. Ahí encontramos el famoso 119, versículo ¿qué? 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién nos sabe ese versículo? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Pero necesitamos tener disposición a la palabra.
Y necesita usted tener disposición. Mire, está bien que lea devocionales, que oiga devocionales, pero no es todo eso. Porque los devocionales son devocionales. Necesita estudiar la palabra de Dios. Necesita saber lo que Dios quiere para usted personalmente. Cada en vivo de Facebook, la petición que hago primera es, por favor tengan la Biblia en sus manos. Porque aparte de lo que puede estar aprendiendo, de lo que le enseño, Dios le puede hablar a usted directamente de la palabra de Dios. Este hombre entendió primero la necesidad de Cristo, pero segundo, tuvo disposición a la palabra. Solamente vas a tener fe, vas a crecer en fe si oyes su palabra. Si escudriñas su palabra, si buscas su palabra. Solamente así. Pablo lo dice bien claro, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo le digo a la iglesia, por favor, no tenga fe prestada. Dicen, quizás, ¿qué es esto de fe prestada? No crean lo que yo creo. Crean lo que ustedes han aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios. Es como pueden dar testimonio. Por eso tenemos que decir, es que el pastor dice. ¿Y el pastor qué? El pastor no murió por ustedes, ni les dio salvación. Todos tendríamos que decir, la Biblia dice. La Biblia enseña. Y debemos estar preparados. Si alguien se para aquí y dice herejías, no permitirlo, aunque sea su pastor. Un padre de testimonio tiene disposición a la palabra. Necesitas tener disposición a la palabra. Es la forma de crecer. Venir los cultos del domingo a las 12, yo te lo agradezco. No me siento tan mal. Me acompañas. Pero no es suficiente para que tú crezcas y estés siendo un padre de buen testimonio. Necesitas ir a la palabra de Dios. Necesitas tener disposición a la palabra de Dios. Este hombre le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tercero, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Da ejemplo de obediencia. Como iglesia cristiana, nosotros tenemos dos ordenanzas. Y no porque se nos ocurrieron a nosotros, sino porque lo dice la Biblia. El bautismo y la cena del Señor. Que por cierto, a Mao no le gusta nuestra cena del Señor. ¿Le ama? Échenle cabrito de verdad. Necesitamos obediencia a la palabra. Obediencia a Dios. Este hombre, otra vez, piensa su característica. Religión, no sé qué religión tendría, pero cristiano no era. No dice. A lo mejor no creía nada, creía solamente en él, en su fuerza y cómo trataba a los reos.
Dice que se bautizó. Eso es obediencia. Le creyó a Dios y obedeció. En mi ministerio me ha tocado mucha gente que dice, ok, lo voy a acompañar. Y lo primero que me ha dicho, pero ni crea que me voy a bautizar. Así me han dicho. Y ya saben, yo le digo, no se bautice, usted venga, escuche. Y muchas de estas personas entendieron el mensaje de la palabra y se bautizaron. Sí, hay ejemplo, hay testimonio. Porque hay que obedecer. Otra vez, no a lo que yo digo, sino a lo que dice la palabra. Necesitamos obedecer. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, no mientas y yo soy bien mentiroso? No se puede. Ve a la iglesia tú, yo aquí te espero. El hijo está en la iglesia. Híjole, mi papá está viendo el partido del Gran Cruz Azul. Y yo aquí escuchando al pastor. Un padre de testimonio da ejemplo de obediencia. ¿Cómo le puedes decir a mi hijo, oras si no oramos? ¿Cómo das ejemplo? Pórtate bien. Y somos bien mal portados. Este hombre en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Fíjese lo que dice. Él lo dice. Y todos los suyos. ¿Quién dio el ejemplo? Él. Y todos los suyos. Porque un padre de testimonio da ejemplo de obediencia. Porque los hijos dicen, yo quiero. Mire, los papás tenemos una gran bendición. Que lo que hacemos, aunque nuestros hijos no crean y no entiendan, le ponen atención a lo que hacemos. Tu palabra tiene peso como varón, porque Dios te ha puesto como cabeza de hogar. Tu palabra, Dios le ha dado bendición. Pero te tengo que decir, esa bendición la vas a usar para bien o para mal. Yo veo a Ariel llamado. ¿Por qué vienen a la iglesia? Porque viene su papá. Porque su abuelita viene. Porque hay ejemplo de obediencia. Y cuando menos queden los hijos, pues algo hay ahí que mi papá está siguiendo y que yo quiero saber qué hay. La Biblia es bien bonita, fíjese, dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pero no hay mejor manera de instruir al hijo que con el ejemplo. Nuestro ejemplo puede más que 1000 palabras. Nuestras acciones, nuestros hechos pueden más que lo que nosotros decimos. Y si tú
actúas correctamente, estás hablando al corazón de tu hijo. Este hombre se bautizó él y todos los suyos. Y si usted va a la gran comisión, a Mateo 28, del 18 al 20, Jesús dice, y haced discípulos, dice, bautizándolos. Y nos dice la forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Un padre de testimonio da ejemplo de obediencia. Dios te dice que no mientas, sé obediente, no mientas. Dios te dice, no robes, sé obediente. Y le puedo repetir los 10 mandamientos, y le puedo repetir más mandamientos. Y necesitamos obedecerlos. Porque es de la manera que podemos dar buen testimonio. Un buen padre o un padre de testimonio da ejemplo de obediencia. Y por último, y llevándolos a su casa, les puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire, en términos norteños, les invitó una carne asada. Bueno, eso les puso la mesa, no crea que nomás les puso una mesa, ¿verdad? Sí entendemos. Los invitó a gozarse en la carne si fueran norteños. Les puso la mesa. Mire, cuando alguien viene a mi casa, me gusta invitarlo a la mesa, me gozo con él, en lo que Dios nos ha bendecido, en la comida. Me gozo. Pero este hombre les puso la mesa, está gozoso. Vaya, hizo fiesta, hizo cena, hizo comida, vénganse. Pablo y Silas los sacó de la cárcel, los llevó a su casa, les puso la cena, una mesa, vamos a comer, ya nos gozamos en la obediencia, en la palabra de Dios, ya me gocé en todo esto, ahora le sirvo. Pero no se quedó ahí, y dice, se regocijó con toda su casa, dice, de haber creído en Dios. Un padre de testimonio se goza en Dios. ¿Te gozas en Dios? Mire, yo soy bautista desde casi paburrito, o sea, desde chiquito. Parvulitos son los chiquitos, nomás que yo les digo paburritos. Parvulitos, desde chiquitos. Y ya se me fue. Desde niño yo tengo a Cristo. Soy bautista desde muy chico. Esto es muy personal. No le estoy diciendo que lo haga. Pero yo a veces, cuando estoy solo con Dios, yo le aplaudo a Dios. Y no es que me avergüence. Padre Tatán, yo pues le digo, gracias Señor, te la volaste conmigo. No es cierto. Le digo, gracias Señor, por todas las misericordias que has tenido en mi vida. De veras, o sea, me gozo en Dios. Me gozo en Dios. Yo quiero preguntarte, ¿te gozas en Dios? Le das gracias a Dios, le dices, Señor, de veras, gracias, gracias, gracias. No sé qué otra palabra usar
para decirme estoy gozoso de estar en ti, porque he estado en problemas, pero me has sostenido. He estado en enfermedad, pero me has sanado. He estado en pobreza, pero tú me has dado, y yo nunca he sentido que tengo necesidad. ¿Te gozas en Dios? Un padre de testimonio se goza en Dios. ¿Cómo vienes a la iglesia? Ándale, si no llegas temprano, hermano Edgar, otra vez nos vas a decir que nos levantemos a las 9 de la madrugada. ¡Apúrale! O vienes a la iglesia y dices, Señor, gracias, vengo a cantarte, y le digo, aquí estoy, rendido a tus pies, Señor, aquí estoy porque te amo, porque me gozo en ti, porque sé lo que has hecho en mi vida, y porque tú me has sostenido. La verdad, a veces estamos en el templo y ya se tardó mucho el pastor y me van a encerrar el pueblo feliz. Bueno, para no decir que las hermanas están pensando que se le van a quemar los frijoles, o que tienen que ir a lavar, o que se le juntó mucha ropa. Cuando deberíamos estar gozándonos en Dios. Este hombre, fíjese lo que hizo. Uno mejor que yo. Y que todos ustedes pueden creer. Pero ahora se goza con toda su casa de haber creído en Dios. No hay manera más gozo de entender que todo lo que tenemos es por su misericordia, es por su gracia, y no porque lo merezcamos. Él nos ha sostenido de problemas económicos, de problemas de salud, de problemas emocionales, pero me gozo en el Señor. Porque en Él y por Él solamente es que estoy aquí. Es gozo ver al hermano Jorge aquí. El domingo pasado, comiendo con nosotros, y de repente que trae trombosis o un coágulo en su piel. Me gozo de que esté aquí. Me gozo que aunque haga frío, estén aquí. Un padre de testimonio se goza en Dios. No nos olvidemos de gozarnos en Dios. Porque puede pasar. Puede pasar que perdamos el gozo. No la salvación, el gozo de estar en Dios. Este hombre tuvo gran bendición en su vida. Pero fíjense lo primero que hizo. Entendió su necesidad de Cristo. Preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo segundo que hizo, tuvo disposición a la palabra de Dios. Empezó esa misma noche. No dijo, oiga, bueno, venga después. No dijo, esa misma noche. ¿Y con quién? Con todos los suyos. Tuvo disposición a la palabra. A lo mejor había unos rebeldes y dijo, a ver, tú también, te vienes aquí. Tuvo disposición a la palabra. Tercero, obedeció. Se bautizó. Él con todos los suyos. Dio testimonio. Dio ejemplo. No dijo, ándale, vete a la iglesia. Ya voy yo después. Pero por último, este padre de bendición se gozó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué hermoso testimonio de que él y toda su casa fue salvo.
Yo creo que no hay oración de padre que no quiera eso. Todos pedimos por nuestros hijos, ¿verdad? Yo digo, Señor, por favor, que mis hijos, mi esposa y yo, tú seas el número uno en nuestras vidas. Esa es mi petición. Luego digo, Señor, oye, pero estos individuos filisteos están tardando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser un padre de buen testimonio. Y el padre de buen testimonio sabe su necesidad de Cristo. Así que como hijo de Dios, sigo de rodillas diciéndole, Señor, acuérdate de mis hijos. Como un padre de testimonio, tengo disposición a la palabra, porque ahí encuentro las promesas de Dios para mi vida y la vida de mi familia. Instruye al niño, y aun cuando fuera grande no se apartará de él. Y yo sé que yo lo instruí, y yo sé que ellos no se apartarán de él. Tengo disposición a la palabra, pero también tengo obediencia. Tengo obediencia a la palabra. Trato de poner ejemplo, de que ellos vean que Cristo es el primer lugar en mi vida. Y por supuesto, me gozo en la palabra. Me gozo de haber creído en el Señor. Y quiero gozarme con toda mi casa de haber creído en el Señor. Este mes es un mes donde se festeja el amor, no se pelea. Muestra el amor. Y la mejor manera de mostrar el amor es ser un padre de bendición, una madre de bendición, un hermano o hermana de bendición, un hijo o una hija de bendición. Y estas características y enseñanzas en cualquier persona que seamos traerá bendición a tu prójimo. Entendamos nuestra necesidad, tengamos disposición a la palabra, obedezcamos a su palabra y gocemos en Dios. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por este pasaje, por tu palabra es buena en nuestras vidas. Ayúdanos a ser de bendición. Que entendamos, Señor, que tú tienes bendición en nuestras vidas y que solamente nosotros debemos de entender nuestra necesidad de ti. Que tengamos disposición a tu palabra, que seamos obedientes y que nos gocemos de haberte creído. Gracias, Señor. Gracias, nos gozamos por tanta bendición que has dado en nuestras vidas. Y si hay alguien, Señor, que hoy ha tomado decisión de ser padre, hijo, madre, hermano de bendición, Señor, pedimos que le bendigas, guárdalo, guíalo, sosténle, dirígeles, para que busquen honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga. Gracias.